Es importante darse cuenta que la tristeza, el desaliento y la inquietud del alma que experimentamos después de que fallamos, después de que tenemos alguna falta, no es buena, porque debemos ante todo permanecer en la paz. Estos consejos de Jacques Philippe nos ayudarán este día a entender que hay que tener paciencia con nuestras propias faltas e imperfecciones. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. Cuando una persona ha recorrido un cierto camino en la vida espiritual, desea verdaderamente amar al Señor con todo su corazón. Ha aprendido a tenerle confianza y a abandonarse en sus manos en medio de las dificultades. Le queda, sin embargo, una circunstancia en la cual a menudo corre el riesgo de perder la paz, la tranquilidad de su alma, que el demonio aprovecha frecuentemente para desalentarla y así también preocuparla. Se trata de esta visión, la visión de su miseria, de esa experiencia de las propias faltas, de las caídas que tiene todavía y en la cual, en tal o cual aspecto, a pesar de su buena voluntad de corregirse, no lo logra. Pero allí también es importante darse cuenta que la tristeza, el desaliento, la inquietud del alma que experimentamos después de aquella falta no es bueno. Y debemos, por el contrario, hacer todo por permanecer en la paz. La paz que viene de la confianza en que el que me transformará es Cristo. En la experiencia cotidiana de nuestras miserias y de nuestras caídas, he aquí el principio fundamental que debe de guiarnos. No se trata de que hagamos esfuerzos sobrehumanos para eliminar totalmente nuestras imperfecciones o nuestros pecados, lo que de cualquier forma está fuera de nuestro alcance, sino de saber recuperar lo más rápido posible la paz cuando hayamos caído en aquella falta o cuando nos sintamos turbados por la experiencia de nuestras imperfecciones. Así, debemos evitar la tristeza y el desaliento. Cuidado, no es lo mismo que ser laxos. No se trata de resignarlos a la mediocridad, sino por el contrario, aceptarlo como un medio para santificarnos más rápidamente y que por esto existen para ello numerosas razones. La primera es el principio fundamental de que ya hemos enunciado, por ejemplo, que Dios actúa en la paz del alma. Dios actúa en la paz del alma. No es por nuestras propias fuerzas como conseguiremos librarnos de nuestros pecados. Nuestras fuerzas no nos sirven para nada. Es la gracia de Dios lo que logrará que nosotros podamos santificarnos. Entonces, en lugar de luchar con nosotros mismos, es más eficaz reencontrar la paz y dejar actuar a Dios. La segunda razón es que esto agrada más al Señor. El que luego de una caída uno se desaliente y se atormente, o más bien el que reacciones diciendo: Señor, te pido perdón que he pecado nuevamente. He aquí lo que soy capaz de hacer yo solo, pero me abandono con confianza a tu misericordia y a tu perdón. Te agradezco por no haber permitido que peque aún más gravemente. Me abandono en ti, Señor, con confianza, porque sé que un día me sanarás completamente y esperando esto te pido que la experiencia de mi miseria me lleve a ser más humilde, más dulce hacia los otros, más condescendiente de lo que yo no puedo hacer, sino que debo esperar todo únicamente de tu amor, de tu misericordia. La tercera razón que a veces tenemos es la preocupación, la tristeza y el desaliento que experimentamos luego de nuestras caídas. Una tristeza, un desaliento de nuestras faltas. Muy pocas veces son puros o reflejan simplemente un dolor de haber ofendido a Dios. Hay una gran parte de orgullo mezclado en esto. Estamos tristes y descorazonados no tanto por haber ofendido a Dios, sino porque la imagen ideal que teníamos de nosotros mismos se ha visto brutalmente quebrada. Nuestro dolor
a veces, muy a menudo, es el dolor de un orgullo herido. Este dolor excesivo es justamente una señal de que hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas y no en Dios. San Pablo se lamenta a sí mismo: tengo una espina clavada en la carne para que no me engría. San Pablo dirige aquello que le cuesta tanto para vivir en la humildad. Aquel que desconfía mucho en sí mismo, pero confía mucho en Dios cuando comete alguna falta, no se asombra, no tiene inquietud ni tristeza, porque ve bien que es un efecto de su debilidad y de aquel poco cuidado que ha tenido en poner su confianza en Dios. Esto nos dice Lorenzo Scupoli. Su caída, por el contrario, le enseña a desconfiar de sus fuerzas y de allí en más a confiar en la ayuda del único, el único que tiene poder. Aborrece sobre todo las cosas que lo llevan a pecar, condena su pasión o su hábito vicioso, porque es una causa que lo aleja de Dios. Coincide ese vivo dolor, pero porque ofende a Dios, ha ofendido a su Dios. Su dolor, siempre tranquilo, no le impide volver a sus primeras ocupaciones y sobrelleva las pruebas habituales y así va persiguiendo hasta la muerte a sus crueles enemigos, eso que lo hace pecar. El humilde no presume jamás de sí mismo y se apoya solo en Dios, porque cuando falla no se sorprende ni se turba. Es una luz de la verdad que le ilumina y que le hace ver que es un efecto natural de su debilidad y de su inconstancia.